Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Alben Jesús Mendoza Serpa, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Abierta y a Distancia. UNAC. Lo siguiente es para hacer lo que es la sustentación de la práctica número 2 de la materia software avanzado para ingeniería, donde se nos pide que realicemos un instrumento que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual la de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar el usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Ejemplo, datos que ingresa el usuario. Por ejemplo, una matriz de orden 4, donde los datos van de 10 a 50 y toman como una referencia el número 23. Hace también una organización de forma de orden vector de mayores de n en forma ascendente y de orden vector de menores de n de forma descendente. Aquí se observa la matriz generada, ¿cierto? En el ejemplo, donde los datos que muestra la aplicación, se genera un vector mayor de la referencia, que es el número 23, y son 5 números mayores dentro de la matriz, y un vector de números menores a 23, que son 8 números menores que el número o referencia que pide. Bueno, yo hice una aplicación en LabVIEW, donde, por ejemplo, yo aquí ya estaba haciendo práctica, pero vamos a hacerla porque esta aplicación puede generar una matriz de forma aleatoria. La vamos a poner de orden 5 y los números del 3 al 45. Generamos la matriz y ven que se modifica según el orden que quiera el usuario. Bueno, dejamos como referencia o el número n, que en este caso yo lo coloqué de referencia, ¿sí? El 20, y generamos los vectores por medio de un botón, ¿sí?, que nos dicen los números menores que n y mayores que n. Números menores de forma descendente, o si queremos de forma ascendente. De la misma forma acá, números mayores que n de forma ascendente, si queremos de forma descendente. Es opcional, ya que instalamos un botón donde podemos determinar esas opciones. Por último, hicimos, o no último, sino lo que requiere en nuestro ejercicio, que nos digan el total de los números que son menores y de los números que son mayores a nuestra referencia, que es n. Como se pueden dar cuenta, simplemente es obturar el botón totales y nos dice que tenemos 4 números menores que la referencia, que es n, y lo podemos corroborar en nuestros vectores, y 6 números mayores a nuestra referencia, que es n, lo podemos confirmar en nuestros vectores. Hicimos un botón para limpiar y volver a generar, por ejemplo, otra matriz. La podemos poner pequeña, por ejemplo, de 3×3, y con la misma, mire que lo hace de forma automática.
También colocamos un botón para lo que es el salir o parar nuestro programa, ¿sí? Eso en cuanto al entorno de usuario. Finalizamos aquí y pasamos a nuestra parte lógica, donde hacemos un while, una iteración de forma que mientras que no se finalice con este botón, él estará iterando todos estos casos o estos ciclos que colocamos internamente donde en el while. Por ejemplo, hicimos la generación de la matriz de esta forma. Utilizamos un case con un botón de ordenamiento donde generamos en un control numérico el tamaño de esta matriz, tomando el número de columnas y el número de filas del orden que se ingrese en este control numérico. Hicimos dos for anidados, uno con el fin primero de generar la matriz, los espacios, y el otro es el que genera los números dependiendo a unos rangos que colocamos, por ejemplo, en número menor a mayor. ¿Ya? Errando lo que hace es generarlo de forma aleatoria, o sea, los números los genera y los ingresa al arreglo que se determina en nuestro control numérico, ¿sí? Después de haber generado la matriz, tomamos esto, por ejemplo, creamos una variable local del arreglo donde ya tenemos organizada nuestra matriz, ya generado por el tamaño, y vamos a la creación de los vectores, ¿verdad? Donde se nos pide que hagamos dos vectores que hagan por medio de una referencia, que es la que el usuario nos solicita, un número, en este caso sería n, que yo le hago la referencia, o sea, lo coloqué como nombre de referencia, ¿sí? Donde tomamos una variable local del arreglo y una variable local del tamaño. Lo que hacemos es multiplicar el tamaño por 2, ¿sí? Para generar eh, como que las posiciones dentro de nuestro arreglo, y con la herramienta RaceShack Array lo que toma es hace una conversión del arreglo a un vector, ¿sí? No teniendo en cuenta sino la comparación, o teniendo en cuenta primero la comparación que se nos solicita en el ejercicio, ¿verdad? Que tenemos que decir de ese vector qué números son mayores y cuáles son menores, donde tomamos como referencia el número ingresado por medio de un control numérico, ¿sí? Y colocamos eh, unas comparaciones de forma de que sea mayor o igual, y una compuerta lógica. Esto con el fin de que si el número de referencia que ingresa el usuario es mayor o igual, es lo que hace pasar a esta parte de un case que creamos para la parte de los números mayores a la referencia. Si es lo contrario, con esta compuerta que hicimos acá, lo que hace es que pasa al case donde creamos para organizar los números menores. En estos dos cases, lo que hicimos fue con una herramienta que lo que hace es sencillamente tomar los números de forma ascendente,
forma descendente, disculpe, y organiza los números en un arreglo donde ya lo llamamos menores que. Tenemos acá también un control donde le decimos que sea ascendente o descendente, teniendo en cuenta que el case nos da las dos opciones. Por ejemplo, de forma ascendente sería esta, donde toma el arreglo o el vector, lo organiza de forma descendente y con esta herramienta lo que hace es que pone lo contrario que organiza acá y lo lleva al arreglo menor que. Aquí, si ustedes se dan cuenta, es la parte donde también lo hace descendente, teniendo en cuenta que son los números mayores que se generan del arreglo y donde el vector toma esos números mayores y los lleva a este arreglo menores o, perdón, mayores que la referencia. En este caso n, pero acá lo tenemos como referencia. Esta es la parte de la organización y generación de los vectores. Después tomamos la parte donde nos piden que digamos cuántos números, según la cantidad que se generan en los vectores, son mayores y menores que la referencia n. Entonces lo que hacemos es tomar una variable local de menores que, ¿sí?, con una herramienta de arreglo donde lo que hace es tomar cada ítem ya comparado simplemente por medio de un indicador numérico, nos da la salida o la impresión donde tenemos los números menores que. Lo mismo hicimos para los números mayores. Creamos una variable local de nuestro arreglo mayores que n, lo organiza con esta herramienta y nos da por medio de un indicador numérico la salida de la cantidad de números que son mayores. Por último, esta parte es donde se encarga de hacer la limpieza de el arreglo, que es la matriz de los vectores menores que y del total de lo que generamos dependiendo de lo que nuestros usuarios ingresan. Siendo más, esta es nuestra sustentación o mi sustentación de la práctica.